miembros de la comunidad de Partners for Vaccine Equity. Vamos a hacer una capacitación de 1 hora sobre crear abstracts convincentes. Soy Bridget Couture y en nombre del equipo acá en el Urban Institute les quiero agradecer a todos por estar presentes hoy. Vamos a compartir el objetivo primario de disminuir las disparidades y otro trabajo clave en el CDC es contribuir a la base de evidencia para estrategias adecuadas para avanzar la equidad en vacunas. Y una forma de hacer eso es compartir el trabajo en conferencias y reuniones importantes entre gente que trabaja en salud, hacedores de políticas y otras personas que trabajan en el país y en todo el mundo. La idea de hoy es poder darles sugerencias y recursos que los van a ayudar a crear y enviar abstracts para presentar el trabajo en una conferencia. El foco es la próxima reunión que habrá de la APHA, en la reunión anual que va a hacerse en Atlanta en noviembre de 2023. La American Public Health Association y los abstracts deben presentarse antes del 31 de marzo, así que nos quedan unas 3 semanas. Y entonces vamos a dar ejemplos de la APHA como guía y mucho de lo que vamos a mostrar hoy se puede aplicar a cualquier tipo de abstract que ustedes van a enviar o presentar. Antes de continuar, voy a hacer una revisión de los aspectos para la reunión. Por favor, sigan silenciados, salvo que estén hablando, para que no haya interrupciones accidentales. Estamos proporcionando interpretación en vivo al español durante esta sesión y si quieren escuchar el canal español, por favor, vayan a la opción en la barra inferior haciendo clic en el icono del globo terráqueo y hacer interpretación español. Usen la función de chat y díganme de dónde están conectándose y también pueden enviar el chat para enviarnos preguntas. No hay una opción de Q&A, pero sí del chat para que nos envíen sus preguntas. Vamos a tener un poco de tiempo al final de la sesión vamos a tener un poco tiempo porque es solo 1 hora de sesión, así que si tienen una pregunta pueden enviarla por el chat, así podemos responderla en la presentación. Y hablando entonces, vamos a usar el chat también de poder compartir enlaces a material que les puede ser útil. Les hemos enviado materiales con anticipación, pero se los vamos a volver a enviar a través del chat, así que pueden estar atentos y observarlo. Hablando de materiales y recursos, todo lo que compartamos hoy con y los diapositivas y grabaciones va a estar disponible en el sitio web de Pave Learning Community, lo mismo en el Adult Vax Program del CDC. Y si tienen cualquier problema técnico, por favor nos avisan y nos mandan un mensaje a través de este email que muestro en la pantalla vaxequitylearning@urban.org. Bueno, vamos a ver. La facilitadora principal de hoy es mi colega, la doctora Lisa Dubey, con quien yo he trabajado durante muchos años y es un placer para mí presentarla hoy. Algunos de ustedes tal vez la conozcan como coordinadora senior para el la práctica hispánica de la Learning Community, es Senior Fellow en el Health Policy Center del Urban Institute con capacitación en investigación y evaluación de servicios de salud. Durante más de 30 años, ella ha diseñado, realizado y escrito acerca de disparidades en salud, el impacto de la expansión en la cobertura de salud y seguros de salud, políticas para mejorar la salud de mujeres embarazadas y de niños a través de Medicaid y CHIP. Ella está en juntas asesoras para guiar y responder a la investigación y resultados de investigación. Desde 2016 ha sido codirectora del National Coordinating Center de la Robert Wood Johnson Foundation's Policies for Action o P4A como programa. Policies for Action le da becas a investigadores y grupos de la comunidad para evaluar cómo las políticas privadas y públicas que se concentran en los cambios para los determinantes sociales de la salud y la justicia racial y social en equidad y salud, y da asistencia técnica a los becarios y disemina la información a una variedad de partes interesadas. Antes de continuar, quisiera entonces tener una idea de cuál es la experiencia de ustedes en preparar y enviar abstract para una conferencia o congreso. Entonces,
Nos va a ayudar con la facilitación que tiene Lisa, con la experiencia que tiene. Vamos a hacer un par de encuestas durante la sesión que ustedes podrán responder. La primera, si no les importa contarnos, es si han alguna vez enviado una propuesta, una abstracta, una conferencia o reunión o congreso. Tienen 30 segundos para responder. Muy bien, parece entonces que tenemos una tendencia que la mayoría de ustedes no lo han hecho. Hay una mezcla de sí y no como experiencia enviando o presentando abstract para un congreso o conferencia. Para aquellos de ustedes que respondieron que sí, aunque el grupo no es muy grande, han enviado algo. ¿Ha sido aceptado el abstract de ustedes para una presentación oral o para un póster en la conferencia? Entonces, cualquier abstract que ustedes hayan enviado para presentar, ¿ha sido aceptado sí o no? Pueden contestar sí, no o no estoy seguro. O sea, no estoy muy seguro del resultado. Yeah, could you submit? I may have done that accidentally. Tal vez hice esto por error, así que Jackie, ¿podés mostrar la encuesta, por favor? Vamos a compartir esta pregunta entonces. ¿Pueden verla todos? Si respondieron que sí, que han enviado un abstract, ¿alguna vez ha sido aceptado para su presentación? A ver. Ahí lo he colocado en pantalla. Entonces, hay algunos éxitos mixtos, pero muchos de esos abstracts han sido aceptados, así que eso es muy bueno. Como esperábamos, hay muchas experiencias distintas en la Learning Community y no importa cuál sea su experiencia previa, si han tenido o no una abstracta aceptado, esperamos que ustedes puedan aprovechar la sesión de hoy con algunas sugerencias y recursos que pueden utilizar para presentar alguna abstract en congreso o conferencia. Veamos los resultados para que los podamos ver juntos. Liz, entonces, ya tienes la palabra. Hola a todos, es un placer estar aquí y muchas gracias, Bridget, por esa amable presentación. Es bueno ver algunas caras conocidas del grupo de Hispanic COP. Les doy la bienvenida a todos. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, quisiera comenzar hablando un poco de qué es un abstract y también por qué uno realiza o hace esto. La definición es una descripción concisa de su estudio de investigación o de un proyecto más amplio. Lo que uno hace es decirle al lector qué hizo uno, por qué lo hizo, cómo lo hizo, qué encontró y qué significa. Y nos vamos a detener un poquito hablando de estos diferentes aspectos. Realmente hay dos motivos para escribir un abstract. El primer motivo es que cuando la gente envía abstract para presentar en una conferencia, hay personas que revisan esos abstracts. O sea, que uno quiere expresar que uno tiene algo que es importante, que es interesante y que otras personas pueden encontrar interesante. Basado en esto, los revisores decidirán si aceptar o no su trabajo, su abstract, ya sea como una presentación o un póster. Una vez que el abstract es aceptado, también esto puede estimular a las personas que van a la conferencia para eh, asistir a la sesión en la que ustedes presentan. O sea que hay que pensar cómo interesar a las personas en lo que hemos hecho y cuál es la importancia. ¿Por qué? Y esta es una pregunta para todos ustedes. Pueden responder en el chat o explicar por qué uno enviaría un abstract o asistir a una conferencia.
Como sé que algunos de ustedes ya han enviado, pueden responder por el chat por qué lo hicieron. Okay, this is great. Start a conversation with people. Acá dice empezar una conversación con personas que uno espera que estén de acuerdo con uno y tal vez compartir ideas, hacer networking, compartir las lecciones aprendidas, compartir las mejores prácticas y el aprendizaje con una audiencia más amplia, potenciales colaboradores o socios en la red. Todos estos son muy buenos motivos. Incluso diría que uno quiere empezar una conversación con gente que tal vez no esté de acuerdo con uno y eso puede ser un aprendizaje importante para todos. Y creo que hay una variedad de motivos importantes por los cuales uno quiere hacer esto. Uno quiere que se sepa cuál es nuestro trabajo, nuestros resultados, y nos hace pensar a todos en lo que uno hizo. Una de las cosas más importantes es aprender de cómo hacer networking con pares. En la sesión, y tal vez la gente que están en la sesión tendrá diferentes perspectivas de las cuales uno puede aprender, o hay una persona que tiene un póster justo al lado nuestro, y también ayuda a generar evidencia para actividades y programas que pueden mejorar la equidad en acceso a las vacunas. También aumenta la visibilidad para su programa y para su organización. Y esto se centra en la habilidad de estar con personas que trabajan en los mismos temas que ustedes. Esto tiene la posibilidad de generar muchas oportunidades para enseñar y para aprender. Sigamos. En primer lugar, creo que es importante hablar de los pasos en este proceso del abstract. Primero, hay que identificar conferencias relevantes a las que uno puede asistir siendo realistas. Me voy a concentrar hoy entonces en la APHA, la American Public Health Association, y hay una referencia y una lista en el paquete que se les envió y creo que Luis lo va a colocar al enlace en el chat. Y ahí les permitirá identificar las conferencias relevantes en 2023. Algunas ya ha vencido el deadline para enviar el abstract, pero tal vez les interese asistir. Podemos hablar un poco de esto. Una vez que unos hayan decidido qué conferencias les interesan, es importante anotar bien los requerimientos para el envío del abstract. Y esto puede ser bastante. Incluso dentro de la APHA, y los requisitos pueden variar de manera que una vez que ustedes decidan a dónde quieren asistir y a dónde quieren enviar el abstract, asegúrense de analizar los requerimientos y nos vamos a detener un poco en eso. Luego tendrán que desarrollar el abstract y enviarlo. A veces, dependiendo de la fuente de financiación que ustedes tengan o funding, tal vez tengan que mostrar al financiador el abstract. Y una vez que lo envían, tendrán que esperar una respuesta. Por ejemplo, yo envié un abstract a mediados de diciembre del año pasado y me acaban de contestar que ha sido aceptado la semana pasada recién. Otro que envié en enero, espero que me contesten la semana próxima. O sea que hay todo un tiempo, pero no se desalienten por eso. Y luego, si el abstract es aceptado, tendrán que confirmar o hacer planes para asistir a la conferencia. Hay mucho aprendizaje y conexiones que ocurre cuando uno asiste a una conferencia y algunas son muy interesantes, tienen actividades que son entretenidas y de trabajo también. Y si el abstract no es aceptado, y esto nos pasa a todos, yo creo que hay que buscar maneras de mejorar el abstract y volver a intentarlo. A veces, si uno no le acepta el abstract, no recibe feedback, pero hablen con sus colegas, pregunten cuál fue aceptado, cuál no, y eso los puede ayudar a mejorar para la próxima vez.
Y luego respecto del desarrollo, de realizar el abstract, quieren empezar con un tema que sea relevante a los organizadores de la conferencia. Y este año el tema es crear la nación más saludable, superar los desafíos sociales y éticos. O sea que todo este trabajo está bien establecido en ese programa. También el PH es una conferencia muy grande. Tienen cuestiones específicas como salud de el pie o el tobillo, hasta temas de educación, trabajadores de la salud. O sea que en el tema de la EPH, el tema de la promoción de salud pública y si ustedes están trabajando con trabajadores de salud en la comunidad, esto va a ser interesante para enviar su abstract. Y tienen secciones sobre cómo reducir las disparidades en salud. Es un objetivo importante para el trabajo que ustedes realizan. Y lo que van a hacer entonces es crear una especie de resumen basado en las secciones requeridas y van a llenar los puntos clave a incluir. El otro punto que les comento es que en las hojas que recibieron hay ejemplos de 2 abstracts que les pueden ser útiles. La mayoría de los abstracts, independientemente de si es para la IPH u otras conferencias, les van a pedir una sección o párrafo sobre background o sobre antecedentes. Y, por ejemplo, en estos documentos que están en los abstracts, fueron 2 abstracts exitosos, que uno era cómo llegar a las comunidades vulnerables para mejorar la captación de vacunación de COVID. El segundo fue vacunación es una herramienta crítica de salud pública para vencer las enfermedades infecciosas y las inequidades raciales y sociales en el acceso a las vacunas. O sea que uno quiere darle un marco a lo que va a explicar, aclarando por qué el tema es importante. La siguiente sección, que se llama métodos o descripción, se concentra en lo que ustedes hicieron. ¿Qué está haciendo o qué hizo su programa? O si tienen un proyecto de investigación, ¿qué tipo de programa estaban ustedes realizando? Luego hay una sección sobre lo que a veces se llama resultados o a veces se llama lecciones aprendidas. Si están haciendo test o pruebas respecto de un tema y haciendo un estudio de investigación, deben decir qué encontraron, los resultados. Lo mismo si tuvieron un abstract sobre un programa, hablaría de las lecciones que aprendieron con ese programa. Y van a ver algunos ejemplos muy importantes en estos abstracts que hemos añadido a los materiales. Y luego hay una sección que es las conclusiones o recomendaciones. Esta sección habla en realidad de cuáles fueron los mensajes que uno se ha llevado y las implicancias que esto puede tener respecto de políticas o prácticas o de otras organizaciones que están trabajando en estos temas y cuáles fueron sus éxitos. Y a veces no hay un éxito y uno tiene que hablar acerca de qué más debe hacerse para progresar, y eso también es un hallazgo importante. Concentrándonos en algunas cuestiones a evitar, poner exceso de material introductorio. La mayoría de las personas que leen estos abstracts conocen el tema, en general son conocedores de esto, hay que ser conciso acerca de el background. Yo vivo en Washington, D.C., así que las abreviaturas y los acrónimos son algo frecuente. Y cuando estamos en nuestro mundo hablamos de COPs, y yo sé lo que es, pero no todo el mundo sabe lo que es. Entonces, si yo no estuviera trabajando en un COP, no sabría lo que es. Entonces, hay que tratar de aclarar esta jerga. Hay que ser muy conciso en general acerca de lo que escribimos. Y hay que recordar que hay que
tienen un límite de cantidad de palabras. Entonces, un inglés sencillo es lo mejor. Y hay que evitar los typos, los errores gramaticales. Todas esas cosas son importantes. Y también las referencias, cuando uno escribe para journals, pero no hace falta en realidad hacerlo en detalle para un abstract. Quiero saber si hay alguna pregunta ahora, la pueden poner en el chat si quieren. Y podría haber una lista de qué cosas evitar. Se preguntó sobre qué se piensa cuando uno manda el mismo abstract a varias conferencias. Y sé que acá hay un tema a conversar. Claramente hay reglas sobre esto, así que ¿cómo han lidiado con eso en su caso cuando querían, bueno, que se conozca? ¿Cómo hacen este tema de las conferencias múltiples? Es una muy buena pregunta. Sé que la APHA tiene una regla que dice que no se puede enviar el mismo abstract a múltiples conferencias, de manera que eso es la regla. Pero muchas otras conferencias a las cuales yo envío trabajos, uno le permiten enviar a varias conferencias el mismo y la gente lo hace en parte porque a veces la audiencia de las distintas conferencias varía, que es otro punto que hay que chequear antes de enviar, ¿no? O sea, antes de enviar, decidir a dónde enviar. Quería preguntar si estas reglas debemos conocer que si se acepta al presentar el trabajo en el PHA, quiere decir que van a estar excluidos de presentarlo en otro lado, ¿verdad? Ese mismo abstract no lo podrán presentar en otra conferencia. O sea, puede haber otro ángulo en el trabajo. A veces hay un proyecto que tiene varios ángulos y podemos a veces escribir un abstract que tiene otros hallazgos clave, pero que en realidad surge tal vez del mismo programa y entonces podemos utilizar esa información aunque lo hayamos enviado previamente a la APHA. Pero los hallazgos claves son un poco diferentes y eso nos permitiría presentarlo en otro lado. Esto es entonces lo que quería mencionar. Ahora vamos a cambiar de presentadores. Yo quiero mostrar un poco la lista que hemos creado. A ver si hay alguna pregunta. Sé que Luis has mostrado los ejemplos de los abstracts. ¿Puedes también enviar el enlace a la plantilla de los abstracts, por favor? Ahora entonces quiero hablarles de algunos otros recursos que hemos reunido y queremos compartirlos con ustedes para ayudarlos en este trayecto de crear y enviar un abstract. Lisa ha revisado algunas sugerencias para crear la sustancia de lo que vamos a enviar, lo que sería el abstract core o central. Pero hay bastantes más cosas a considerar cuando uno envía un abstract. Hay campos que hay que llenar en los sitios web de los distintos organizadores y que tenemos que completar. El proceso es más sencillo si uno toma algunas medidas para organizarse previamente y tener todo reunido con anticipación. Creen un documento Word donde todo lo que van a necesitar para enviar el abstract incluye el abstract per se, asegurarse que cumpla con el recuento de palabras y también debe incluir palabras clave, objetivos de aprendizaje, cuestiones de calificación, conflicto de interés, si ustedes están calificados para presentar este trabajo y también el orden de autores. Queremos ahorrar un poco de trabajo cuando se sienten, reúnan entonces el título, la organización, la información de contacto para todos los autores
y la dirección que tiene que figurar, y piensen en el orden, como dije, de los autores, en el que quieren aparecer en el póster o abstract si se les acepta la presentación. ¿Quién contribuyó en forma significativa? ¿Quién contribuyó más al trabajo para así poder decidir el orden de los autores? No se olviden de sus socios externos. Si tuvieron un rol importante, quieren tal vez compartir autoría con ellos y hay que pensarlo con anticipación a la fecha de envío. Entonces, planifiquen con anticipación para llegar al deadline. Por ejemplo, piensen las palabras clave que mejor se asocien con su trabajo o qué subtemas son importantes y en general tengan el tiempo suficiente para poder llegar cómodos a deadline. Y algo que dijimos antes es el tema de un documento que nosotros armamos, una plantilla para enviar específicamente a Fractal IPHA. Esto incluye varios de estos campos. Son 2 hojas, no es muy largo. Y esto creo que les permitirá modificarlo, trabajar con esto como guía. Y la primera sección acá es de los típicos elementos de un abstract que Lisa ya mencionó, pero nosotros lo dividimos en abstract de investigación y abstract de programa. Es un poco en el medio donde se separan un poco. Quisiera mencionar algunas de estas secciones. Esta es una captura de pantalla de lo que figura en la plantilla y siempre he incluido el título en el recuento de palabras, 250 palabras. No sé si saben con certeza si esto es así. Creo que depende de cada conferencia. Prefiero errar en el lado de incluirlo. Cuando cuento las palabras, cuento el título. A veces no cuentan y nos ahorramos algunas palabras. O sea que busco tentar dentro de las 255 palabras y también sumo el título como parte de eso. Me gustaría saber cuál es la experiencia de otros, pero bueno, nosotros les dimos ejemplos que vamos a mencionar enseguida, que los que están en el documento de los ejemplos, uno de estos abstracts es programático y el otro es de investigación. Verán así ejemplos reales de cómo se presentan estas secciones. Entonces, título primero, usen uno que no tenga más de 12 palabras y que sea descriptivo y que capture la atención. Incluyen algún tipo de background o antecedentes. No se excedan en palabras aquí, pero piensen por qué hicieron este trabajo y por qué a otro debería interesarle, por qué es necesario unas pocas oraciones, característicamente la oración final debe fluir hacia los métodos o por lo menos al enfoque. Entonces así ya pueden darle introducción al resto del abstract, que sea la pregunta de investigación o tema de presentación, va a ser la frase principal de por qué o de qué se va a tratar este abstract y luego van a fluir al resto de las secciones. Esta parte del medio, aquí difieren o divergen los abstracts de programa o de investigación. Si es de investigación tendrán métodos o si es programático tendrán una sección de descripción o abordaje. Y un punto clave a considerar, creo, para este tipo de sección del medio, que es como la parte principal de lo que hicieron, es usar ejemplos específicos. Entonces, tal vez simplemente hablen de los aspectos grandes, es tentador, pero a los revisores les va a interesar lo específico. Elijan los logros más significativos o hallazgos principales y denle los datos sobre esto. Les muestra a los revisores que hicieron el trabajo y que tienen los datos para probarlo. Hablen de la audiencia objetivo y a cuántos llegaron, cuántas vacunas administraron o distribuyeron. Usen los datos
en forma inteligente en esta sección para mostrarle al lector que sí, que hicimos este trabajo y que tenemos datos para compartir. Así sabrán que sí, lo que van a presentar va a ser útil y tendrás datos interesantes para compartir. Las conclusiones o lecciones aprendidas y también las recomendaciones o implicancias para la práctica. Estas secciones pueden ser un poquito diferentes en el título, pero casi siempre va a haber conclusiones o lecciones aprendidas. Las recomendaciones o implicancias para la política práctica puede variar y a veces no siempre están. Creo que a veces puede ser difícil evaluar qué poner en esta sección porque son un poco similares. Entonces, algo que considero en los abstracts que yo creo que las conclusiones o lecciones aprendidas se concentran en el trabajo que hicimos, o sea, ¿qué nos llevamos del trabajo que hicimos? Y luego vamos un paso más allá con respecto a las recomendaciones o implicancias. ¿Qué le significa a una audiencia más amplia? ¿Qué le diría a otras personas que deberán considerar o hacer basados en las conclusiones a las que ustedes llegaron en la sección anterior? Ejemplos exitosos que compartimos con ustedes. Mencioné que está el tema de programáticos o de investigación. Fueron aceptados el año pasado. Enviamos estos a 2 lugares diferentes. El programático era usando la ciencia de comportamiento para equipar a los mensajeros confiados como embajadores de vacuna. Trabajamos con un socio de recibe fondos de PEP que en 2021 se presentó a la Learning Community su programa y el éxito y algunos de los desafíos que tuvieron que enfrentar. Nosotros estamos asociados con ellos y esto lo incorporamos a un abstract. Así que les menciono esto para sugerir que si están pensando en temas de abstract, piensen, tal vez le han hecho una presentación a la Learning Community o a un financiador o a los pares o al Community Practice o alguien a quien ya les hayan presentado la información o un paquete de trabajo que puede ser utilizado para redactar un abstract. El segundo ejemplo que les damos está concentrado en nuestro trabajo como Learning Community Manager. Este se llama Mejor Juntos, un abordaje grupal a la equidad en vacuna en la COVID-19. Lo enviamos a Public Health Education and Health Promotion de la PHA y fue aceptado para una presentación en mesa redonda oral. Este fue un abstract que realmente se prestaba mejor al abordaje de investigación, porque así pudimos aprender a hablar de nuestros métodos y datos que hemos recolectado sobre las actividades realizadas. Y esto es rápidamente lo que quiero mostrar para volver al tema de la plantilla para envío. Además de los elementos que mencionamos, hay varios otros campos que incluimos. Son campos que están en el envío. Tenemos un disclaimer aquí arriba. Cada sección difiere un poco, o sea que no se puede asegurar que una de estas va a estar en el formulario de ustedes para envío, pero son secciones comunes. Muchos de estos queremos verlos con anticipación y pensar un poco, pero no van a requerir que ustedes redacten un texto adicional. Los objetivos de aprendizaje son diferentes. La mayoría de las secciones de la EPH requieren estos, tal vez tenga que proveer hasta 3 de estos y los van a tener que escribir ustedes. Así que hay que pensarlo con tiempo. Suele haber instrucciones sobre cómo desarrollar objetivos de aprendizaje y hay que recordar que los organizadores de la conferencia quieren que sean mensurables los objetivos, o sea que empezar con un verbo de acción. Por ejemplo, en nuestro ejemplo, dice que la audiencia va a poder describir cómo usar estos datos para llegar a los mensajeros confiados para las iniciativas en salud. O sea, ahí es describir. No usamos aprender, usamos describir y
la palabra mensurable. O sea que hay que tratar de recordar esto si a uno se les requiere que creen objetivos de aprendizaje. Y tiene que haber verbos acá mensurables que pueden utilizar como ejemplos. Me voy a detener un momento para ver si hay alguna pregunta y si estamos listos para hacer una breve encuesta. No veo acá preguntas. Tenemos un componente más del aprendizaje, pero aquí terminará la parte de las prestaciones sobre recursos. Sabíamos que no tenemos mucho tiempo para practicar. Con esto en mente, hicimos una sesión de coaprendizaje y lo vamos a hacer de aquí a un par de semanas. Si nunca participaron en estas sesiones, son sesiones 2 horas donde ustedes se reúnen con pares que trabajan en una tarea similar. En este caso es escribir abstract para el PHA y en este caso las 2 horas se pasan con breaks periódicos, nos reunimos como grupo, después pasamos al trabajo independiente y así esto estará disponible para consulta 1 a 1 si ustedes quieren como opción. Hicimos un par de estas sesiones de coworking y funcionan bien, así que hemos programado uno para el desarrollo de los abstracts, porque nuestra agenda en marzo es bastante apretada. Es solo una semana antes de que estén venciendo el deadline, así que vamos a mostrar un poco de esto al final, pero queríamos tener una idea de cuántos de ustedes están interesados en este tipo de capacitación. Veo que varios de ustedes no están seguros. Parece que hay por lo menos algunos interesados en esto. Así que vamos a compartir con ustedes alguna información con ustedes para que se puedan anotar o registrar para ese evento. Acá veo que alguien tiene la mano levantada. Si quieres hablar, decir una pregunta. Gracias, Bridget, y gracias por esto que es muy importante. Puse en el chat por qué la discusión es importante. Es muy importante y esperemos que esto nos ayude a entender si están interesados o no en la sesión de trabajo. Vamos a ponerlo en el chat también. Cuando enviemos materiales a la Learning Community, vamos a agregar eso. Es un recordatorio de que todos ustedes y sus partners en el PAVE Team del CDC han reunido una lista de recursos de la PHA que sé que los responsables del proyecto han enviado por mail. Nosotros lo transformamos en una especie de handout que vamos a enviar. Jackie lo acaba de agregar. Se llama algo así como CDC Compiled Resources o recursos reunidos. El CDC lo queremos compartir con los miembros del PAVE para que ellos también tengan acceso. Le paso nuevamente la palabra a Lisa para el segmento final de esta capacitación. Esto va a ser bastante divertido. Tenemos a Jenny Kenny, nuestra invitada especial. La doctora Kenny es codirectora del Health Policy Center en el Urban Institute y ella es una colega con quien hemos enviado muchísimos abstracts juntas y también ha sido revisoria de abstract para algunas conferencias muy importantes, así que seguramente podrá compartir mucho con nosotros. Jenny, ¿quieres saludar? Gracias, Lisa. Estoy disfrutando realmente la conversación de hoy. Y estoy mirando en el chat, qué grupo tan interesante. Empecemos con tu impresión de lo que hace que un abstract se destaque del resto. Creo que algo que hace que se destaque es que uno quiere saber más cuando lo mira. Para mí, entonces, me siento más inclinada a darle un puntaje alto a un abstract cuando estoy revisando si
lo que dice me hace pensar, quisiera estar en esa sesión o quiero leer ese paper. Y entonces pienso que el énfasis en por qué es importante y qué es lo que es nuevo de esto es algo que es muy importante en mi opinión. ¿Qué pasa con los títulos? Porque noté que en el handout, en el folleto, dice, bueno, construyendo juntos, ¿no? Y luego habla, o sea que inicia con eso. ¿Es solo el título o es también todo el paquete? Debo decir que es todo el paquete, pero somos seres humanos y el título y los primeros segmentos del abstract, que son en general la motivación, son parte muy importante como componente de la reacción inicial que uno tiene a un abstract. Si eso atrae nuestra atención, nos interesa, estamos más proclives a prestarle atención al resto del abstract. Y entonces, ¿qué pasa con el no, el no hacer más importante cuando uno revisa un abstract? ¿Qué notó usted? Cuando uno envía un abstract que no encaja bien con lo que está buscando como objetivo la sesión, eso es una desventaja importante. No importa cuán robusto sea ese abstract o el tema o los hallazgos, si no está de acuerdo con lo que se busca analizar en esa reunión o conferencia, va a ser difícil que se acepte. Y algo que va a hacer reír a mis colegas, no esperen hasta último momento. Uno se beneficia si le muestra esto a otra persona. Otros ojos agregan una mirada distinta. Los que estamos trabajando en un cierto tema, estamos tan involucrados en ese tema que no podemos pensar bien qué pensaría otro si lee este proyecto o esta actividad, qué es lo que tienen que saber y qué impresión les va a hacer a ellos. Entonces pienso, si uno espera hasta último momento, socava nuestras posibilidades de éxito. Me gusta también tu idea de dar un paso atrás, ¿no? Y pensar qué tiene de nuevo, qué tiene de importante antes de comenzar a escribir y hacerlo con anticipación. Y no me gusta decir esto, pero he estado en comités de revisión con personas que realmente usan sistemas de puntos. Entonces, la llamado a trabajos incluye las secciones que quieren que el abstract mencione. E incluso si 3 de las 4 secciones son fantásticas, si la cuarta no está, si no está la cuarta sección, eso les va a dificultar tener un buen puntaje y por lo tanto ser aceptados. Creo entonces que la mejor manera de tener todas las probabilidades es estar seguro que estamos con los tiempos, si estamos de acuerdo con el formato requerido y cubrimos todos esos puntos, además de, bueno, explicar por qué esto puede ser importante para otros. ¿Cuál sería entonces un consejo que le darías a alguien que está haciendo esto por primera vez? Yo creo mucho en los modelos. Y estos modelos que son exitosos, tenemos colegas que tienen ejemplos de éxito que pueden compartir. Eso realmente creo que es la mejor manera de empezar. Por supuesto que uno tiene que trasladar esto a nuestro contexto, pero ver esos ejemplos nos explica lo que realmente hay que hacer. Y creo que eso sería entonces como una receta, ¿no? Que hay que seguir, como una receta de cocina un poco. La abstract tiene que tener esta
aspecto como lo esperan ver los revisores. Una cosa que encuentro como desafío cuando escribo estos, es que hay tanto que quiero decir y es como uno está tentado de poner ahí todo lo que a uno les parece importante, pero no nos dan tanto espacio. Entonces, en muchas formas hay que poder resumirlo en lo más importante. Creo que esa es otra característica. A veces la gente nos quiere decir todo y no necesariamente todo es relevante a la abstract en particular. Creo que es cierto, Lisa, que hay que ser selectivo porque uno tiene un espacio limitado y entonces lo quiere utilizar para explicar el por qué, el cómo, el qué y el que encontramos, qué resultados tenemos. Creo que tener un colega o una colega que lo lea y ver la reacción que tiene ese colega, eso nos puede ayudar a ver qué puede ser útil para que el revisor entienda mejor nuestro trabajo y por qué es importante. Creo que es muy buena la idea mostrárselo a un colega y tal vez a alguien que no esté tan en el tema como uno, porque entonces uno dice, bueno, esto tiene sentido para alguien que no conoce los detalles de todo este tema. Eso siempre me parece una buena idea en la lista de lo que hay que hacer. Y a veces hay que mostrárselo a quien provee los fondos también, ¿no? Que también es una forma de obtener feedback. ¿Qué pasa si no tenemos éxito? A mí me ha pasado muchas veces. Entonces, ¿qué hacemos en esas circunstancias? Primero, yo he tenido la experiencia muchas veces. Diría entonces que si tuvieron el tiempo de hacer lo mejor posible con ese abstract y todas las piezas estaban presentes y el abstract creemos que es bueno explicando lo que hicimos y por qué es importante, entonces me veo inclinada a mirar qué abstract se aceptaron para esa sesión, porque eso tal vez nos dé información. A veces es cuestión de encaje. Tal vez no importa cuánto tiempo le hemos dedicado a este abstract, el énfasis estaba en otro lado para ese tema y realmente con eso mucho no podemos hacer, pero es útil. En otros casos he aprendido de ver quiénes fueron aceptados y usar esa información para poder redactarlo para otra oportunidad. A veces es simplemente que el llamado a los abstracts no estaba muy claro respecto a los objetivos, porque tal vez uno envió algo que no se aceptó porque no fue tan claro el objetivo. Tal vez eso haya cambiado, ¿no? A lo largo del tiempo, pero es algo que nos ha ocurrido con la pandemia, ¿no? En esos años. O sea que las cosas podrían cambiar respecto de qué les parece ahora a los revisores más importante. Otro factor que explica por qué no hay que desalentarse es que ve casos en donde hay que crear una sesión que sea coherente y los abstracts que fueron aceptados a esa sesión son los que tienen más elementos temáticos en común, no necesariamente los que fueron, comillas, mejores. O sea que realmente es inteligente hacer un poquito de trabajo de detective después del hecho, como una forma de feedback, de uno aprender. Por supuesto que hay circunstancias que están fuera de nuestro control respecto de cuán claras fueron las instrucciones o cómo fueron los otros abstracts enviados. Bridget, ¿sabes qué pasó con la EPH si les permite enviar un panel o sesión?
varía por sección. Como mencionaste, el APH es tan grande. Hay tanta variación en lo que se permite y cuáles son las instrucciones de sección a sección. Pero cuando yo estaba mirando la información vi que había múltiples instrucciones para sesiones versus abstractos, o sea que los paneles están armando algunos. Sé que en algunas de las conferencias a las que asisto hay más probabilidad de ser aceptado si uno envía un panel, algo para pensar. Si con otros socios del PAVE u otras personas de la comunidad con las que trabajan, hay muchas maneras diferentes de pensar en estos panels que tendríamos que haber mencionado esto antes, creo. Go ahead, Yes, Benita. and thank you for bringing that up. Benita, gracias por mencionar eso. Yo también alentaría a los que están trabajando. Perdimos el sonido del audio de Benita. Yeah, I lost her. Sí, no la escuchamos. Do you want to try again, Benita, going on and off of mute, maybe? Because we ¿Quieres heard volver a intentarlo, Benita? Porque escuchamos la primera parte de la frase y luego te perdimos el audio. Okay, well, we'll give Benita a second. Le vamos a dar un segundo a Benita y sabemos cómo contactarla, así que podremos incluir sus ideas en nuestros emails de seguimiento, donde compartiremos los recursos. Y también perdimos algunas personas que también les interesaría tener esos enlaces que estamos compartiendo. Si Benita, ¿querés decir algo ahora? Nos quedan un par de puntos en los últimos 5 minutos. Gracias, Lisa. Gracias, Jenny. Apreciamos muchísimo sus contribuciones y el tiempo que nos han dedicado hoy. También quiero mencionar que el APHA sabemos que es una conferencia que es un desafío porque hay limitaciones de espacio y de tiempo. 250 palabras es uno de los abstracts más cortos para una conferencia. En general son 500 palabras o menos. Es difícil y ahí hay que empezar temprano, eso es clave. Y es por ese motivo les estamos ofreciendo la sesión de coworking para tener la oportunidad de ayudarlos a ver cómo recortar el abstract, que es algo difícil y un desafío con el PHA. Marilyn preguntó acerca del título antes. Miré los ejemplos y los contamos. No usamos el título en el recuento de palabras. Eso les da un poquito más de palabras a los que quieran enviarlos. Entonces, en la mayoría de los que hemos compartido, el título no cuenta en el recuento de palabras. No cuenta en el título. Así que las instrucciones, si tal vez no están muy claras o evidentes, podemos asumir que el recuento de palabras comienza después del título. Benita, la acabo de aceptar nuevamente. ¿No se escucha, Benita? La mayoría de las veces en la PHA hay muchos lugares donde mostrar nuestro trabajo. Y yo estuve en varios paneles a lo largo de los años. Gracias, Benita. Y nuestros últimos minutos, si tienen una pregunta, porque nos quedan solo 3 minutos, así que no vamos a aceptar más preguntas verbales, pero pueden enviarlas en el chat y les vamos a responder por mail. Tenemos todas sus direcciones de mail. En el último minuto o dos tenemos aquí una encuesta de satisfacción. Si se pueden tomar unos minutos para darnos su opinión sobre este evento. Y mientras lo hacen, entonces, por favor, anoten las próximas fechas de las sesiones que tendremos en el futuro. No estoy muy segura a qué se refiere esto, Latoya. But we are going to chat some links. Oh, sorry.
American Public Health Association. Yes, we American Public Health Association. Nosotros usamos la probably sigla de entrada. Sí, sí, es la American Public Health Association o APHA. Y esta es una asociación muy, muy grande con diversos grupos de trabajo que son parte de la asociación. Y cuando uno va a la reunión anual, es una de las conferencias más grandes a las que yo haya asistido. Es un objetivo muy bueno para el trabajo del Partnering for Vaccine Equity y a muchas secciones relevantes al trabajo del PAVE. Les aliento a buscar en Google y asistir a la conferencia viendo varias cosas que se mencionan en el llamado para los abstracts. Y chequen estos eventos que tenemos programados. Primera sesión de coworking que mencioné el 22 de marzo. Esos lo mencioné ya, de 2 horas para que ustedes puedan trabajar en los abstracts. También tenemos 2 capacitaciones la semana que viene, una el 13 de marzo, que es una capacitación sobre medios con especialistas en comunicación en el Urban Institute, que va a explicar cómo involucrar a los medios para que nuestro trabajo sea conocido. Y luego el 15 de marzo es nuestro espacio de Social Determinants of Health o determinantes sociales de la salud, y eso va a ser para aprender a usar la herramienta de Spatial Equity Data Tool para medir las disparidades demográficas y geográficas. Y por supuesto, el calendario de eventos completo siempre está en nuestro sitio web del Urban Institute. Y sí, veo aquí las notas de Jackie y de Linden. Todos los eventos se graban y se comparten en el sitio web y se circulan a través del Adult Program que maneja el CDC. Bueno, estamos en tiempo, no nos queda más tiempo hoy. Les agradezco a todos por su participación y espero poder verlos a ustedes en la sesión de cotrabajo virtual la semana que viene. Estamos reuniendo y estaremos muy complacidos de compartir con ustedes esa información. Y si es independientemente de eso, espero que los recursos hayan sido útiles y espero que muchos envíen abstract a la APHA este año. Muchas gracias por su tiempo y su participación.